Tras la dolorosa y prolongada muerte de la abuela Elena a los 94 años, la familia pasó casi 6 meses sumida en agrias disputas legales por la repartición de los bienes. Nadie quería hacerse cargo de la propiedad más grande y antigua. La casona familiar de campo situada en las afueras de Toledo. Era un inmueble colosal del siglo XIX, rodeado de campos secos y árboles frutales muertos, que se caía a pedazos debido al abandono y a las inclemencias del tiempo. Los tejados estaban hundidos, la pintura de las fachadas se había descascarado por completo y la maleza cubría las verjas de hierro hasta ocultarlas. Finalmente, su nieto Carlos, un joven ingeniero de software independiente que buscaba desesperadamente un lugar completamente aislado para trabajar en el desarrollo de un nuevo proyecto sin las distracciones de la gran ciudad, se ofreció voluntario para mudarse allí temporalmente. Su plan era sencillo. Viviría en la casa unos meses a cambio de limpiar las habitaciones y catalogar los muebles, cuadros y reliquias de valor antes de que la familia pusiera la propiedad a la venta. Durante el funeral, sus tíos le advirtieron, entre susurros cargados de incomodidad, que la anciana había pasado sus últimos 3 años de vida completamente desquiciada. Decían que deambulaba por los pasillos a altas horas de la madrugada hablando sola, que colocaba espejos mirando hacia las paredes y que cerraba con llave varias habitaciones vacías de la planta alta bajo la firme y paranoica excusa de que las visitas estaban descansando y no debían ser molestadas por ningún motivo. Carlos, un hombre pragmático, racional y escéptico por naturaleza, atribuyó todos esos relatos a una demencia senil avanzada y no les prestó la menor importancia. El primer día en la casona transcurrió entre densas nubes de polvo, el sonido de cajas de cartón y la marea de viejos recuerdos familiares. El interior del inmueble mantenía una atmósfera asfixiante, impregnada de un olor penetrante y denso a alcanfor, flores secas marchitas, madera podrida y medicamentos caducados. Las paredes estaban cubiertas de retratos al óleo de antepasados con miradas severas que parecían juzgar cada movimiento del joven. Al caer la noche, una densa y anormal niebla blanca emergió de los campos circundantes, tragándose los caminos de acceso y aislando la casona del resto del mundo por completo. Carlos decidió instalarse en el antiguo despacho de la abuela, la única habitación que conservaba una mesa sólida y un enchufe funcional. Conectó su ordenador, encendió una pequeña lámpara de escritorio y comenzó a picar código de programación. El silencio en la casa era absoluto, denso y casi doloroso, roto únicamente de vez en cuando por el crujido natural y perezoso de las vigas de madera del techo debido al enfriamiento nocturno. A las 3 de la madrugada en punto, un sonido seco, rotundo y deliberado resonó con fuerza en la planta superior. Toc, toc, toc. Carlos detuvo sus dedos sobre el teclado y levantó la vista hacia el techo agrietado. El ruido era idéntico al golpe firme de un bastón de madera densa contra el suelo de parqué. Tras unos segundos de quietud absoluta, el sonido se repitió, pero esta vez comenzó a avanzar lentamente a lo largo del pasillo principal, justo encima de su cabeza. El ritmo era constante, pesado y carente de prisa. Pensando que podría tratarse de algún animal de gran tamaño que se había colado por una de las ventanas rotas del piso superior, o quizás de un vagabundo buscando refugio de la niebla, Carlos sintió como la adrenalina se activaba en su cuerpo. Tomó una linterna de alta potencia y un grueso listón de madera que usaba para atrancar la puerta trasera y comenzó a subir las escaleras de caracol. A medida que ascendía, notó con desagrado que el aire se volvía drásticamente más frío, denso y cargado de una humedad que se le metía en los pulmones. Al llegar al rellano del primer piso, apuntó con el haz de luz hacia el fondo del pasillo oscuro. Para su sorpresa, la puerta de la habitación principal de la abuela Elena, la cual él mismo había cerrado firmemente con llave a media tarde tras revisar las sábanas, se encontraba ahora entornada, dejando una pequeña rendija abierta de unos pocos centímetros. De su interior emanaba una tenue, parpadeante y amarillenta luz de vela, algo imposible dado que la electricidad de esa zona de la casa estaba cortada y él no había dejado ninguna fuente de fuego encendida. Carlos se acercó con cautela, intentando que el crujido de sus botas no lo delatara.
Apoyó la mano libre en la madera podrida y empujó la puerta con suavidad. La habitación de la anciana se conservaba exactamente igual a como ella la había dejado el día de su muerte. En el centro exacto de la estancia, una vieja mecedora de mimbre y madera oscura se movía de adelante hacia atrás con un bamboleo suave, constante y silencioso, a pesar de que todas las ventanas estaban selladas y no corría ni la más mínima corriente de aire. Sin embargo, lo que realmente congeló la sangre de Carlos fue lo que yacía sobre la cama matrimonial de colcha blanca. La linterna iluminó un pesado y antiguo álbum de fotos familiares con tapas de cuero, abierto de par en par. Venciendo un terrible presentimiento, el joven se acercó a la cama y miró la página expuesta. Era una fotografía en tono sepia tomada durante su propia infancia, en la que aparecía él a los 7 años junto a su abuela en el jardín de esa misma casa. Pero la imagen había sido salvajemente profanada. El rostro de la versión infantil de Carlos había sido raspado repetidamente con un objeto sumamente afilado hasta dejar solo un agujero blanco en el papel. A su lado, la figura de la abuela Elena sonreía a la cámara con una expresión siniestra, pero sus ojos en la fotografía mostraban 2 agujeros perfectos, negros y carbonizados, como si hubieran sido quemados deliberadamente con la punta ardiente de un cigarrillo. Antes de que pudiera asimilar el horror de la imagen, la pesada puerta de madera de la habitación se cerró de golpe a sus espaldas con un ruido ensordecedor que hizo temblar los cristales. El sonido fue seguido inmediatamente por el chasquido metálico de la cerradura girando por sí sola desde el exterior, dejándolo completamente atrapado en la penumbra. En ese mismo instante, la linterna de Carlos comenzó a parpadear de forma violenta, emitiendo chispas internas hasta apagarse por completo y sumergir el cuarto en una oscuridad casi absoluta, solo aliviada por el agónico e intermitente parpadeo de la vela moribunda. En la densa oscuridad, el rítmico balanceo de la mecedora se detuvo en seco. Un susurro sibilante, áspero, anciano y cargado de una malicia infinita, una voz que Carlos reconoció al instante como la de su abuela Elena durante sus últimos días de agonía, emergió desde la esquina más profunda e inaccesible del cuarto, justo al lado del inmenso armario de ropa empotrado. Te lo advertí muchas veces, Carlitos. Te dije con total claridad que no debías molestar a las visitas bajo ningún concepto mientras descansaban. Ahora están muy enfadadas y tienen muchas ganas de conocerte. Un olor nauseabundo, insoportable y espeso a tierra húmeda de cementerio, carne descompuesta y azufre inundó por completo el espacio, provocándole a Carlos intensas náuseas. Preso del pánico más primitivo, el joven sacó su teléfono móvil del bolsillo y encendió desesperadamente la pantalla para usarla como fuente de luz. La fría y azulada luminosidad del dispositivo reveló una escena dantesca que desafiaba toda lógica humana. Las puertas del enorme armario de la abuela se habían abierto de par en par de par en par. De su interior oscuro no colgaban vestidos ni abrigos viejos, sino una hilera de figuras humanoides oscuras, extremadamente delgadas, esqueléticas y de una altura anormal que rozaba el techo. Sus rostros eran masas blanquecinas, lisas, estiradas y completamente carentes de facciones humanas. No tenían ojos, ni nariz, ni boca, pero Carlos podía sentir la intensa y hambrienta fijeza de sus miradas invisibles. Los invitados de la abuela comenzaron a salir del armario uno a uno, arrastrando sus extremidades alargadas y deformes por el suelo con un sonido similar al de ramas secas rompiéndose. Entre ellos, flotando sutilmente a unos centímetros del suelo, emergió la figura espectral de la abuela Elena. Su cuerpo real lucía rígido, envuelto en su mortaja funeraria, con la mandíbula caída al máximo en un gesto eterno de espanto y dolor, y las cuencas de sus ojos vacías derramando un polvo grisáceo. Con un dedo huesudo y tembloroso, la aparición señaló directamente hacia su nieto. Las sombras alargadas se abalanzaron sobre Carlos a una velocidad endiablada. Los gritos de terror puro del joven rasgaron la noche de Toledo, pero fueron rápidamente ahogados por el crujido violento de la madera, el siseo gutural de las criaturas y el eco sordo de un cuerpo golpeando con desesperación contra el suelo. 2 semanas más tarde,
Preocupados porque Carlos no respondía a ninguna llamada telefónica ni a los mensajes de correo electrónico, dos de sus tíos decidieron conducir hasta la casona de campo para comprobar qué sucedía. Al llegar, encontraron el coche del joven estacionado en la entrada, cubierto por una fina capa de hojas secas, y la puerta principal de la casa entornada. En el despacho, el ordenador portátil seguía encendido, con la pantalla mostrando líneas de código congeladas y la taza de café de Carlos convertida en un nido de moho. Armados de valor, los tíos subieron las escaleras de caracol hacia la planta alta, guiados por un frío glacial que parecía emanar del piso superior. Encontraron la puerta de la habitación principal entornada. El cuarto estaba completamente vacío, helado y sumido en un silencio de tumba. Al acercarse a la cama matrimonial para buscar alguna pista, descubrieron el viejo álbum de fotos familiares abierto en la misma página de siempre. Sin embargo, la fotografía sepia había cambiado mágicamente de nuevo. La imagen del Carlos de 7 años ya no tenía el rostro raspado ni destruido. En su lugar, el papel mostraba ahora una fotografía nítida, reciente y aterradoramente realista de Carlos en su edad actual, vistiendo la misma ropa con la que se había mudado. Tenía una expresión de puro terror estático grabada en las facciones de su rostro y, con los dedos rígidos aferrados a los reposabrazos, aparecía sentado para siempre en la mecedora de mimbre, rodeado en la penumbra de la foto por las siluetas altísimas y sin rostro de los eternos invitados de su abuela.